Hola a todos, soy Edinson Lorzano Samaniego, estoy en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quinto ciclo de Facultad de Derecho, y estoy aquí para darles las ayudantías de Introducción al Derecho Procesal. Tengamos nociones básicas. Autores como Couture y Echandía nos dicen que el derecho procesal es una rama independiente a las demás que existen en el derecho, y debe ser estudiada por sí sola, a pesar de que las otras ramas del derecho se nutren del derecho procesal y lo usan. ¿Por qué? Porque tiene dos finalidades. La primera, establecer principios y garantías que se den uso en un proceso para así evitar la violación de los derechos acerca de temas procesales, y también tenemos la de regular órganos jurisdiccionales del Estado. Teniendo esto en cuenta, pasemos a la evolución. Los sistemas de justicia existen desde el inicio de la civilización. Tenemos a la venganza privada como primer sistema de justicia. ¿En qué consiste? En usar la fuerza como un método de solución de conflicto. Tiene tres características: ilimitado, autoritario y desproporcional. Autoritario porque no existe órgano competente o persona que se encargue de regular o vigilar el proceso, esto es entre las partes. Ilimitado porque se busca llenar una sed de venganza y la controversia en sí el proceso no va a terminar hasta que las partes se encuentren satisfechas. Y desproporcional porque el daño que puede hacer una persona a otra no tiene que ser igual al daño o la venganza que va a tomar la persona afectada contra el afectante. Les pongo un ejemplo rápido. Juan mata al hermano de José. José, al ver esto, busca tomar venganza y busca hacer justicia en sí, así que mata al hermano de Juan y también a la mamá. ¿Qué pasa? Que Juan no está satisfecho, así que va a matar ahora a la madre y también al padre de José. Y así el proceso puede seguir hasta que en sí llenen una sed de venganza. Como podemos ver, autoritario, ninguna persona está ahí regulando en sí el proceso, esto es entre ellos. Ilimitado porque, si nos damos cuenta, este proceso no termina hasta que estén satisfechas las partes y puede seguir así el círculo en sí. Y desproporcional porque, como pudimos ver, Juan solo mató al hermano de José, y José no solo mató al hermano de Juan, también mató a la mamá. Y Juan ya no solo mató a la mamá, sino también al papá, y así esto sigue, es desproporcional. Así el derecho procesal avanza, sigue evolucionando los sistemas de hacer justicia. Tenemos luego el Código Hammurabi con la ley de Talión, tenemos las épocas de la compensación, y así vamos avanzando hasta tal vez llegar a Roma, que es el punto en el que el derecho procesal y el derecho en sí comienza a crecer. El derecho procesal aquí se nota ya que tiene un avance porque tienen ya tres procedimientos en sí. El primero que fue creado, que es leyes y acciones. Tenemos después el procedimiento formulario y al final el conitio extraordinario. Teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que en estos procedimientos había dos etapas, que es el in iure y el aptio iudicia. En el in iure, la persona que se sentía afectada de alguna manera se presentaba ante un magistrado y contaba la controversia. Este magistrado, después de saber si la controversia era válida o no, de aceptarlo o no, los pasaba a la segunda etapa, el acto iudicia, en donde les ponía un iudex. ¿Qué es el iudex? Pues es la figura del juez o el árbitro. En esa época al juez y al árbitro se les llamaba iudex de igual manera, y ellos se encargaban de tomar la decisión acerca de la controversia. Estas eran las dos etapas. Podemos ver que en Roma crece y así vamos avanzando y avanzando a lo que tenemos ahora. Pero ojo, hay un punto importante que tal vez es el desarrollo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los derechos humanos ya tenemos un derecho a la tutela efectiva, que todos los estados tienen que brindar a sus ciudadanos. Tenemos un derecho a acción, tenemos un derecho a la defensa, y así muchos derechos que en sí establecen principios o garantías dentro de un proceso judicial. Es uno de muchos métodos de solución de conflictos que existen. El proceso judicial es por excelencia el que más se usa por el hecho de que tal vez es público, es gratuito, es un derecho del Estado a brindarlo, pero existen muchos más. Y aquí tenemos lo que llamamos nosotros métodos alternativos de solución de conflictos. Estos se llaman alternativos por la razón que mencioné, porque el proceso judicial es el principal, es el que más se usa y es el que en sí va a tratar de solucionar los conflictos que pueden existir en sociedad. Y los demás son alternativos porque tenemos como ciudadanos también la opción de escogerlos si queremos solucionar nuestras controversias de esa manera. Estos métodos se dividen en dos: los métodos heterocompositivos y los métodos autocompositivos. ¿Cuáles son los métodos heterocompositivos? Pues son el proceso judicial, el arbitraje y la justicia indígena, como ejemplos. ¿Pero qué son estos métodos heterocompositivos? Pues estos métodos consisten en que una tercera persona es llamada a solucionar una controversia que existe entre partes. Este tercero, como menciono, es el que resuelve las controversias, y aquí viene la diferencia con el otro. ¿Por qué? ¿Qué es un método autocompositivo?
pues el método autocompositivo es un tercero, es llamado a asistir a las partes para que estas partes solucionen la controversia. Esta es la principal diferencia. ¿Cuáles son estos métodos autocompositivos? Pues son la mediación, la conciliación y tenemos también la transacción. Ahora, estos métodos autocompositivos se dividen en dos. Tenemos los judiciales y los extrajudiciales. Los que nombré son los extrajudiciales o también llamados por la doctrina convencionales. También tenemos los judiciales. ¿Cuáles son estos? El desistimiento, el allanamiento y el abandono. ¿Por qué el uno se llama judicial y el otro extrajudicial? Porque los judiciales se tienen que dar dentro de un proceso judicial, mientras que los extrajudiciales o convencionales nacen en convención y se dan fuera de un proceso judicial en sí. Hablemos un poco de cada uno de ellos. Primero, el proceso judicial. El proceso judicial, por excelencia, es el método de solución de conflictos. Como dije, es gratuito, es público, un derecho del Estado a darlo, y se compone de dos instancias, 3 grados, y el que decide, o el tercero, llamado solución a la controversia, es llamado el juez. ¿Cómo soluciona la controversia? Por medio de una sentencia. Listo. Después vamos a avanzar un poco con el concepto en sí del proceso judicial, pero vamos poco a poco. Ahora venimos con el arbitraje. El arbitraje inicia por mutuo acuerdo y esa es la principal diferencia con el proceso judicial. ¿Por qué? Porque en el arbitraje las dos partes deben querer someterse a este método de solución de conflictos, mientras que en el proceso judicial una sola parte usa su derecho de acción para iniciar un proceso sin importar si la otra parte está de acuerdo o no. Listo, que algo más que puedo decir del arbitraje es que está regulada por la ley de arbitraje y mediación. Comienza, como les dije, por convención, por mutuo acuerdo, por la firma de un acta de arbitraje y ya firmada esta acta de arbitraje no se puede pasar al proceso judicial hasta que el árbitro decida la controversia. Ahora pasemos a hablar de lo que es en sí la justicia indígena. Los indígenas han tenido un pasado complicado en hacer respetar su cultura, sus costumbres, sus derechos. La historia les ha dado una oportunidad para que sean respetados con el uso de esta justicia indígena. El Ecuador es un país que reconoce muchas comunidades y pueblos indígenas. Estas comunidades indígenas no siempre están cerca de ciudades importantes, de cantones, de pueblos que puedan tener este acceso fácil a los servicios de justicia, mientras que estos pueblos se encuentran un poco alejados y no tienen mucha facilidad para acercarse o tener accesibilidad a este servicio. Hay pueblos que están aún más alejados, que hay, incluso el Ecuador reconoce que hay pueblos no contactados en donde muy difícil pueden acceder a este servicio. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que esta justicia indígena les hace a ellos poder acceder a justicia respetando sus costumbres, respetando sus culturas, sus principios, sus creencias, y al mismo tiempo evitar de que pueda crearse impunidad al no poder acceder en sí al servicio de justicia. Es muy importante entonces la justicia indígena. ¿Por qué decimos que es heterocompositivo? Porque va a haber un tercero en que va a solucionar la controversia, va a dar la sentencia, y así, y lo que dice el tercero es lo que se va a hacer. Las partes no deciden, comparado al autocompositivo. Algo importante que pueden tener en cuenta es que la justicia indígena puede resolver cualquier tipo de controversia, excepto una, que son los casos que atenten con el derecho a la vida. No puede resolver la justicia indígena, siempre va a ser en proceso judicial, o sea, justicia ordinaria. Gracias al caso La Cocha, les invito a leerlo, en donde se establece lo que mencioné. Ahora hablemos de la mediación como método autocompositivo. Una particularidad de la mediación es que este mediador no puede tomar decisiones, como ya saben, por eso es un método autocompositivo, pero ni siquiera puede sugerir. Él se encarga de mediar el debate, tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, pero entre ellas sin dar soluciones. Y aquí viene la diferencia con el otro método autocompositivo, que es la conciliación extrajudicial. ¿Por qué extrajudicial? Porque esta conciliación va a aparecer fuera de un proceso. En la doctrina nos dicen que el conciliador propone soluciones a las partes para que éstas lleguen a un acuerdo y traten de aceptarlas. Es importante mencionar de nuevo de que es autocompositivo, y a pesar de que este conciliador sugiera estas soluciones, las partes son las que deciden si las acogen o no, o quieren otras soluciones, o están parcialmente de acuerdo, etc. Ahora, otra particularidad es que la ley de arbitraje y mediación, que es la que regula la mediación también, nos dice en uno de sus artículos que la conciliación extrajudicial y la mediación aquí en el Ecuador se entienden como
sinónimos, pero ustedes ya saben que la doctrina les da esta diferencia. El conciliador puede proponer soluciones, mientras que el mediador no. La transacción. ¿Qué es la transacción? La transacción es un contrato en el que las partes de mutuo acuerdo solucionan sus controversias. Pueden suceder dos casos, en litis pendientes o en litis eventuales. Y así las partes terminan con sus controversias con la firma de un contrato transaccional. Ahora hablemos de los métodos autocompositivos judiciales. Comencemos con el desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? Es un método autocompositivo que se da en un proceso judicial en el cual el actor por sí mismo decide renunciar al proceso judicial y con eso a sus pretensiones. Ahora el allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? El allanamiento es el método también autocompositivo judicial en el que el demandado acepta totalmente y voluntariamente las pretensiones del actor. Como en otras palabras, acoge la demanda y decide cumplir con lo que estableció el actor. El abandono. Pues el abandono es también otro método autocompositivo judicial en el que el actor deja de impulsar el proceso y el juez, al ver que ha pasado los términos o plazos determinados por la ley, decide declarar el abandono del proceso. Algo importante es que estos tres, se presentan antes en sí del proceso en general, excepto el abandono, que puede suceder en cualquier parte del proceso. Ya teniendo esto en cuenta, después vamos a hablar igual un poco más de cada uno de ellos. Tenemos que ya saber que el derecho procesal no solo tiene el proceso judicial como método de solución de conflictos, sino que tiene varios que se presentan en sí en nuestra vida diaria. Yo puedo decir cualquiera, etc. Ahora pasemos a hablar de otro tema. Nosotros tenemos que saber, y esto es importante, de que esto que estamos aprendiendo de introducción al derecho procesal no solo nos sirve para materia civil, nos sirve para todo, para materia penal, civil, mercantil, societario, etc. Esto de introducción al derecho procesal nos sirve para todas las materias. Eso es importante porque muchos nos confundimos y pensamos que estos principios o garantías en materia penal no sirven. No, esto nos sirve para todo y por eso es importante aprenderlo. Ahora, tenemos que saber cómo funciona en sí un proceso judicial. En un proceso judicial tenemos el derecho de acción, tenemos el derecho de defensa y así vamos bajando como un cuadrito en el que sabemos qué tiene cada uno. En el derecho de acción tenemos a un actor que en una demanda establece sus pretensiones, mientras que en el derecho de defensa tenemos un demandado que en una contestación a la demanda establece excepciones y estas pretensiones y estas excepciones forman lo que es la litis. ¿Qué es la litis? Es el asunto principal o sustancial dentro de un proceso. La litis es muy importante. ¿Por qué? Porque el juez, para dar sentencia, se tiene que basar en esta litis. Esto hay que tener en cuenta porque hay veces en que esto no sucede. ¿Por qué? Se pueden dar 4 casos en el que el juez no respeta la litis para dar sentencia. Primero, el ultra petita. ¿Qué es el ultra petita? Pues el ultra petita es cuando el juez da mucho más de lo pedido en las pretensiones del actor. Es decir, da mucho más de lo que se establece en la demanda. Tenemos el infrapetita, que es cuando el juez da menos de las pretensiones que se piden o menos de lo que se establece en las pretensiones en la demanda. Tenemos el extrapetita, que es cuando el juez da algo totalmente diferente a lo pedido por el actor. Y por último tenemos una citrapetita, que es omitir una de las pretensiones del actor. Aquí hay algo importante. Alguna parte de la doctrina en sí nos dice que el infrapetita y el citrapetita son lo mismo, porque después de todo, si omites una de las pretensiones vas a dar menos. Pero hay otra parte que nos dice que no, nos dice que es diferente, porque hay una diferencia entre no dar y dar menos. Un ejemplo que pone la doctrina un poco es que si una persona pide una indemnización con una cuantía de $1,000 y el juez solo concede 500, pues infrapetita. Pero si imagínense también que la misma, una indemnización de $1,000 y el juez no concede nada, pues sería citrapetita porque omite la pretensión que se está pidiendo a pesar de que acepta la demanda. Y así tenemos como la litis es muy importante porque así el juez tiene que dar sentencia con lo establecido. Si se pide $1,000 de cuantía, pues el juez debería dar $1,000. Si se pide tal cosa, pues debería dar tal cosa. Y eso. Ojo que también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en un tema de derecho laboral en que yo tengo una cuantía de 50.000,
pero yo estoy pidiendo más, el juez yo estoy pidiendo más de lo que puedo legalmente pedir, el juez tiene que hacer el cálculo correcto y me puede dar menos, pero no es que me está dando menos en las pretensiones, sino es que me está dando lo que legalmente se tiene que dar, no es que me está dando menos en sí. Eso es algo importante porque no siempre estamos en un caso de infrapetito. Ya visto esto, hay que tener en cuenta un concepto que es muy importante, que es el concepto de instancia. ¿Qué es la instancia? Pues la instancia es la prosecución del juicio, desde que se propone la demanda hasta que el juez o la jueza la decide o eleva los autos al superior por consulta o concesión de recurso. Ante el superior, la instancia empieza con la recepción del proceso y termina con la devolución al inferior para la ejecución del fallo ejecutoriado. Por favor, apréndanse este concepto, porque si conocen el concepto de instancia, ustedes conocen todo lo que va a suceder en un juicio o en un proceso judicial en sí. Y vamos desglosando un poco el concepto para tener conocimiento de todo en general. Primero se habla de la prosecución del juicio. Nos dice, la instancia es la prosecución del juicio. ¿Qué es la prosecución del juicio? Pues es el desarrollo del juicio en general. Prosecución quiere decir desarrollo. Cuando nos habla de esta prosecución nos quiere decir todo lo que va a desarrollarse en sí en el juicio. Ahora, después nos dice, desde que se propone la demanda. Hay que tener en cuenta que en nuestro sistema hay 4 actos propositivos, que es la demanda, la contestación de la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. La demanda es importante porque en la demanda, para darles un concepto propio, es donde el actor va a deducir su derecho de acción y establecer pretensiones para solucionar una controversia en la cual él se ve o ella se ve afectado. La demanda es importante porque, como les dije, se presenta esto del derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Pues es un derecho constitucional, es un derecho convencional porque está en muchos de los tratados de derechos humanos, en el cual una persona se puede acercar ante los órganos jurisdiccionales a pedir de que se le solucione una controversia porque un derecho se le está afectando en sí. Ahora, teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que la instancia entonces va a empezar desde que la persona, el actor, va a presentar su derecho de acción ante el juez. Desde este momento ya comienza la instancia. Ahora, después nos dice, hasta que el juez o la jueza la decide. ¿Por qué? Porque la instancia va a tener un proceso en general, que lo van a ver después en proceso civil 1, y esto en sí no termina, o sea, la instancia no va a terminar hasta que el juez dé sentencia. Y esto es un punto importante. ¿Qué es la sentencia? Pues la sentencia es una providencia en la cual el juez ya decide la solución sobre un proceso. Hay que tener en cuenta lo importante, que es que aquí en Ecuador hay 2 instancias, 3 grados. Primera instancia, los jueces ordinarios. Segunda instancia, la Corte Provincial. Tenemos después un tercer grado, que es con la Corte Nacional de Justicia, donde tú planteas un recurso, que es el de casación, el de lo que íbamos a hablar. Sigamos con el concepto, analizándolo. Luego tenemos, o eleva los autos al superior por consulta o concesión de recurso. Comencemos por eso de concesión de recurso. ¿Qué quiere decir? Como decimos, cuando decimos elevar por concesión de recursos, nos referimos al uso de un recurso. En este caso, recurso vertical, pero aquí en Ecuador tenemos 2 clases de recursos, verticales y horizontales. ¿Cuáles son los verticales? Apelación, casación y recurso de hecho. ¿Cuáles son los horizontales? Aclaración, ampliación, revocatoria y reforma. Una característica de los horizontales es que nos quedamos en la misma instancia, por eso se llama horizontal, mientras que los verticales decimos que subimos de grado. Cuando queremos pasar a la segunda instancia, en este caso con este concepto, usamos el recurso de apelación que nos lleva a Corte Provincial. Ahora, tenemos que tener en cuenta también lo que es la consulta. ¿Qué es la consulta? La consulta es el derecho que tienen las instituciones del Estado para que, en el caso de que no interponga recurso, ipso iure pase a otra instancia, es decir, de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? De que a pesar de que se acabe el tiempo para presentar el recurso, pues el Estado va a tener ese beneficio de que igual por consulta pasa a juez superior. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de proceso judicial va a haber un principio importante entre las partes cuando el Estado no es parte, es decir, que cuando las 2 partes son particulares, que es el principio de paridad de armas. ¿Qué quiere decir este principio? Que va a haber igualdad entre las partes en todo el proceso. Pero cuando hablamos del Estado como parte del proceso, pues va a tener más beneficios. Esto por el hecho de que, bueno, el Estado en sí es una persona jurídica, que tiene muchos procesos, que tiene que manejar muchas cuestiones y se les da este beneficio en sí.
Ahora, sigamos con el concepto. Ya tenemos el concepto en sí de primera instancia. Instancia es la prosecución del juicio, concepto de instancia general. Desde aquí comenzamos con la primera instancia. Desde que se propone la demanda hasta que el juez o la jueza la decide o eleva los autos al superior por consulta, concesión de recurso. Terminamos con la primera instancia. Vamos con la segunda. Ante el superior, la instancia empieza con la recepción del proceso. Ya interpuesto el recurso se acepta por el juzgador y pasa a segunda instancia. En segunda instancia, pues siguen con el proceso judicial, con el procedimiento en general que van a conocer luego, y luego nos dice, ante el superior la instancia empieza con la recepción del proceso y termina con la devolución al inferior. Cuando decimos que termina, va a terminar con una sentencia. Esta sentencia, que puede ser ratificando, puede ser diferente al de primera instancia, tiene que pasar de nuevo al juez de primera instancia, porque el juez de primera instancia es el juez que ejecuta la sentencia. O en el caso de que no esté de acuerdo las partes, se puede usar el recurso de casación para que este mismo juez pase el proceso a Corte Nacional y den otra. Hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Sentencia es una decisión del juez acerca de la controversia que se había generado. Sentencia ejecutoriada es esa misma decisión, pero ya lista para ejecutarse. Pero hay que tener en cuenta que existen dos fases en un proceso judicial: la fase de conocimiento y la fase de ejecución. La fase de conocimiento es todo, desde que se propone la demanda hasta que el juez o la jueza la decide. Todo el concepto de instancia es parte de la etapa de conocimiento hasta que se tenga ya una sentencia con efecto de cosa juzgada. Cuando se tiene ya la sentencia con efecto de cosa juzgada, pues se pasa a la fase de ejecución, en que el juez hace cumplir la sentencia y listo. Ahora, ¿qué es cosa juzgada? Pues cosa juzgada es el efecto de herramienta procesal en la que una decisión no se puede impugnar, no se puede modificar, no se puede revocar. Esto tiene una clasificación, que es la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. ¿Qué es la cosa juzgada formal? Cuando existe una imposibilidad de imponer recurso. ¿Y qué es la cosa juzgada material? Cuando existe una imposibilidad de hacer o ejercer un derecho de acción sobre la misma causa. Listo, teniendo esto en cuenta, ya tenemos conocimiento entonces de todo el proceso de instancia, porque ya conocemos. Por si acaso, para que tengan en cuenta, es que el concepto de instancia se encuentra en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil. Es un concepto no muy largo, traten de aprenderse. Listo, esto sería lo que es el primer parcial en sí en general de Introducción al Derecho Procesal. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Aquí voy a dejar mi número de teléfono para que puedan escribirme para cualquier tipo de preguntas sobre la materia y así yo también poder ayudarlos. Muchas gracias a todos.